Bien, así que muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, entonces, como el doctor Villota lo dijo, vamos a hablar del procedimiento de la biopsia de glándula salival menor. Estos son mis conflictos de interés que no tienen ninguna intervención sobre el contenido de mi conferencia. Y esto es lo que vamos a abordar. Vamos a hablar un poco sobre por qué la biopsia de glándula salival menor, cómo se realiza la técnica y cómo se puede hacer este análisis, o más bien, cómo nosotros como clínicos interpretar ese análisis histopatológico. Entonces, vamos a por qué la biopsia de glándula salival menor. Hace un par de años escribimos unos artículos dentro de un monográfico que realizamos en nuestra revista, la Revista Colombiana de Reumatología, sobre síndrome de Sjögren. Y pues se los recomiendo, esta conferencia está basada un poco en nuestra experiencia. Aquí escribimos con el doctor Rafael Parra y con el doctor José Fernando Polo, que son patólogos de la Universidad Fuchs, donde trabajo, y allí pudimos hacer como un abordaje del tema en general y sobre cómo debemos nosotros interpretar esta biopsia. Y pues bueno, primero hablamos sobre la importancia. ¿Qué importancia tiene la realización de la biopsia de glándula salival menor? Resulta que este es uno de los procedimientos más importantes que nosotros realizamos porque es fundamental para los criterios clasificatorios del síndrome de Sjögren, ya que en estos criterios, los más recientes, que son del 2016 de Caroline Chibosky y colaboradores, vemos que el puntaje es de 3 para biopsia positiva, es decir que de 4 que se requieren, solo con tener la biopsia positiva ya tenemos 3 puntos, lo que es algo muy importante y que pues por eso es importante tenerlo en cuenta y que ojalá nosotros lo realicemos. Muy breve, un recuerdo anatómico. Aquí en la imagen de la derecha estamos viendo la localización de las glándulas mayores y qué tanto aportan a la producción de la saliva. En amarillo, que se ve como naranja, estamos viendo con el mouse. Vamos a ver si… Uy, Dios, está difícil. ¿Y oprimo el mouse? Ahí está. Listo, bueno, en este amarillo que estamos viendo es la cantidad que producirían las glándulas salivales menores. Las glándulas menores están localizadas en las zonas que están allí demarcadas en morado, es decir, en la zona labial superior, la zona labial inferior, la zona lingual, la zona palatina y la zona geniana. Pero el área de más fácil acceso pues es el área salival menor. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales lo hacemos. Esto que voy a mencionar a continuación lo escribimos hace unos años también con el doctor Leonardo Torres, que hoy en día es radiólogo, hablando sobre cómo son los abordajes para realizar una biopsia de glándula salival menor en este libro. Y bueno, tuve la oportunidad de revisar con él todas estas diferencias de por qué la glándula salival mayor versus la menor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero eventualmente nos llegan reportes o citan a nuestros pacientes a una biopsia de glándula parotídea. Cuando nosotros decimos que necesitábamos una biopsia de glándula salival menor, sí, ya veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas dijeron que ha pasado eso. Eso no puede ser posible porque además no estamos haciendo el procedimiento de los reumatólogos, sino que, bueno, no voy a entrar en política, pero con todo el tema de que el paciente va para un lado y para otro, pues terminan remitiéndolo a un procedimiento quirúrgico mayor. Sin embargo, hay estudios bien interesantes y hay algunos recientes a propósito de los colegas que me precedieron y el doctor Villota sobre la biopsia de glándula salival mayor bajo visión ecográfica. Entonces, eso es otro procedimiento diferente a una cirugía abierta. Pero lo que sí es cierto es que algunos artículos han mostrado que la sensibilidad y la especificidad es muy similar, es decir, ambas tienen un buen rendimiento. Obviamente hay diferentes técnicas para ambos abordajes. Para el de la glándula salival menor hay varias, pero tienen menos complicaciones que una cirugía abierta de una glándula mayor. Es un procedimiento más fácil de realizar y pues es importante siempre que tengamos una comunicación entre el patólogo y el reumatólogo. Es por esto que pues es la de glándula salival menor la que es más indicada en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Y pues como ya lo mencionaba, hay menos complicaciones con la biopsia de glándula salival menor. Sin embargo, como veremos ahora, hay técnicas que de pronto pues algunos pueden haber tenido entrenamiento con otros instrumentos como punch
o como aspiración o como el forceps chalazion, que viene del uso de los oftalmólogos, pero que no han sido tan popular o ampliamente utilizados para el efecto de la biopsia de glándula salival menor. En cuanto a estas técnicas, buscando la literatura, hay dos revisiones sistemáticas, una del 2010 y una del 2022. Esta de Healthcare es del 2022 y a diferencia del 2010 incluyeron un solo artículo adicional, lo que me llamó la atención, es decir, todavía nos faltan publicaciones y es como un nicho y es uno de los mensajes que quisiera dejar para poder compartir un poco nuestra experiencia. Pero a nivel mundial, pues esto es lo que hay. En este cuadro que escribimos en el capítulo que les comentaba, pues vemos, no sé si ustedes ven, yo aquí, doctores Santiago y Catalina, cierto que uno voltea y no, tiene que saberse bien la charla. Entonces, básicamente aquí nos hablan, es un listado que sacamos de todas estas publicaciones. Hay algunas incisiones que son elípticas, otras que son diagonales, otras que son horizontales, otras que utilizan aditamentos como un forceps y así sucesivamente. Y aquí vemos otras. Pero en general las diferencias son como la orientación y la longitud y la ubicación. Algunos autores lo hacen en la línea media, labial inferior, otros hacia lateral, otros un poco hacia diagonal y los diámetros o tamaños pueden variar. Este es el único artículo nuevo que entró en aquella revisión sistemática que les estaba compartiendo y que habla de una técnica que de hecho varios colegas ya la realizan, como el doctor Rubén Mantilla, que es todo con la aguja, sin necesidad de utilizar ni un bisturí, sino con la misma aguja con la que infiltra, con la misma abre, con la misma se hace una exploración de las glándulas y con las mismas se saca. Pues el doctor Mantilla hizo la técnica antes que esta doctora y su equipo, pero lo publicaron relativamente recientemente. Y lo que es interesante, uno de los mensajes es: de pronto debemos usar la técnica con la que más tengamos confianza, seguridad, porque no hay muchos estudios que comparen cuál es la de mayor sensibilidad. Pero sí, les voy a contar más adelante cuántos lóbulos debemos tener, cuántos debemos enviar a patología y que con esa técnica que usemos cumplamos ese requisito. Entonces vamos a ver algunos apartados de la técnica incisional. Los materiales, bueno, pues en algunos de los estudios dicen que utilizar un enjuague bucal en el que el paciente lo haga antes de pasar a nuestra sala, siempre administrar el consentimiento informado y aunque las complicaciones, como lo veremos, son no tan frecuentes, es bueno explicarlas. Usar el jabón quirúrgico y bueno, aquí están todos los materiales, los guantes, la pinza, el mango, la hoja de bisturí, que en esta técnica incisional se utiliza, puede ser la 11, que es, seguramente muchos la conocen, que es alargada con una punta afilada, o la 10, que tiene un borde redondeado. Pues no hay una evidencia de cuál sea mejor, yo prefiero la redondeada, algunos colegas prefieren la alargada afilada. Una jeringa de insulina y respecto a la infiltración, la lidocaína, generalmente se usa sin epinefrina, a algunos colegas les gusta utilizar con epinefrina para disminuir los riesgos de sangrado, y la formalina. Entonces, respecto al tema del formol, la formalina es un formol diluido en agua al 37 a 40%. Y el formol al 10% tamponado es formalina más fosfato monofásico o difásico de sodio o cloruro de sodio. De pronto no lo alcanzan a ver, estas dos son las que utilizamos en Biomap IPS. Las fotos de aquí en adelante las tomamos en conjunto mientras el doctor Alex Cardona hacía los procedimientos de biopsias hace tal vez 1 o 2 semanas. Yo le tomaba los videos, entonces la producción fotográfica y de video… espero que comprendan que no es una experta, pero espero que se pueda visualizar. Entonces allí vemos que básicamente estos dos, en uno de los casos la EPS manda de una vez los materiales y dice: este frasco me lo mandan a tal lugar, es decir, buenísimo, ya viene preparado y todo. En otros casos habría que prepararlo. ¿Y por qué tamponar el formol? No está bien que usemos formol puro, porque esto, si está tamponado, permite preservar un poco o más satisfactoriamente la morfología del tejido. Y, por ejemplo, si vamos a hacer algunos estudios de inmunohistoquímica porque tengamos dudas, por ejemplo, de un síndrome de Sjögren respecto a una enfermedad por IgG4, etcétera, pues nos puede ayudar. Y además
ayuda a eliminar la aparición de pigmentos que interfieren en el estudio, por ejemplo, que tienen que ver con hemoglobina. Y hay que evitar las maniobras de pinzamiento o pues lesionar el tejido con la pinza, porque esto genera artificios morfológicos por compresión. Colocar las muestras inmediatamente después de tenerlas, esto evita que haya autolisis del tejido, y tener una proporción de fijador, que eso a veces no lo hacemos. Por ejemplo, podemos usar frascos de vidrio o frascos, idealmente, pues más frecuentemente se usan de plástico, como el del parcial de orina, pero resulta que si se llena un montón, digamos que la proporción no es la que nos recomiendan los servicios de patología, que es 10 proporciones de fijador por una proporción de tejido, y nuestro tejido es pues muy pequeño, entonces digamos que a veces pues uno no está haciendo esa cuenta. Entonces se podría usar, en vez del frasco de orina, un frasco como los de Eppendorf que vemos aquí a la izquierda. Sin embargo, a veces no es fácil manipular de la pinza al frasco y es un poco incómodo. Entonces pues bueno, también es un poco como a gusto del médico que está realizando el procedimiento. Aquí vemos entonces la eversión del labio inferior. La idea es, no sé si alcanzan a ver en esta pantalla, pero se ven como pequeñas gotas, secar con la gasa, y esto ayuda a que al secar luego se ven los pequeños. Por otro lado, entonces se debe realizar la infiltración. La idea es hacerlo en la línea paralelo a la línea media, como lo estamos viendo acá. Lo mencionaba, y lidocaína, en nuestro caso utilizamos en Biomap lidocaína al 2% sin epinefrina, con la jeringa de insulina, y la idea es colocar una cantidad entre la incisión. Se devolvió hasta materiales, no vamos a repetir todo esto, vamos a ver si lo logramos. Esa allí me diste, ¿sí? Ahí vamos, y vamos en la infiltración y viene la incisión. Gracias. Entonces en la incisión algunos dicen de 2 a 3 milímetros. En mi experiencia 2 a 3 milímetros es muy pequeño y muy difícil de maniobrar, y además depende qué pinza tenga usted o si lo va a hacer con la aguja, o algunos lo hacen incluso con la hoja de bisturí. Entonces en nuestro caso y en esta biopsia que está realizando allí el doctor Cardona, utilizamos una incisión de 1 centímetro a 1,5 centímetros aproximadamente. Y pues un menor tamaño a veces es algo complicado. Luego se identifican las glándulas, no sé si las alcanzan. Doctor Villota, no estoy saboteando esta sección, pero ahí está. Bueno, entonces ahí estamos viendo el primer video. Abajo no se ve. Bueno, allí básicamente lo que estamos viendo es el secado y la identificación de las glándulas. Es de aclarar que esta paciente firmó, y todas las fotos que muestro, su consentimiento informado para difusión de fotos y videos con fines académicos científicos. Ahora en estamos viendo la infiltración. En este caso, pues lo que dijimos, utilizamos una jeringa de insulina y es de una forma superficial. Primero aspiramos, vemos que efectivamente allí no hay contenido hemático en la jeringa, y luego procedemos a hacer toda la ampolla. Lo ideal es utilizar, como estamos viendo allí, todo el centímetro, porque eso nos favorece la formación de este abón, que es mucho más fácil para poder hacer allí toda la incisión. Y luego ya de la procedemos, entonces aquí vemos que estamos usando la hoja número 11 y se hace la incisión. Aquí es horizontal, paralela a la línea media, una sola incisión, una única línea, que no quede una carrilera, por favor, de varias incisiones, sino una sola. Y allí empezamos a secar el contenido hemático, e inmediatamente vamos a proceder a identificar las glándulas. Allí tenemos la primera, si la están viendo con la pinza, y las vamos pasando de una vez al recipiente. Es básicamente eso. Luego de esto tenemos que depositar el material, como lo mostraba, que sea una relación de 10 a 1 en el frasco correspondiente con la formalina, y posteriormente debemos verificar la hemostasia. En general no se requiere sutura. Antes, hace muchos años, muchos años, usábamos suturas ceros. Doctor Villota, tiene que descontarme ahí los minutos que… o sea, hay que darle tiempo. Doctor Villota, que hay que darle tiempo. Bueno, entonces pasamos al análisis histopatológico. Entonces, desde el punto de vista histopatológico, nos llegan a nosotros los reportes, y nosotros ojalá pudiéramos, no siempre se puede, dialogar con el patólogo para poder mirar estas clasificaciones. Voy a referirme a 2 clasificaciones muy rápidamente, que es el número de conglomerado de linfocitos,
que suman 50 o más, eso es un foco, pero el puntaje por focos es dividiendo por el área de la muestra que tenemos en milímetros multiplicado por 4, es decir, cuántos focos hay por cada 4 milímetros cuadrados. Es una fórmula sencilla que los patólogos pues conocen y deben conocer y que nos ayuda a poder clasificar o que está dentro de límites normales o que hay una cialodenitis crónica no específica, que es nuestro diagnóstico diferencial complejo porque no alcanza a tener un foco, pero hay un infiltrado linfocitario, algunos dicen que podría ser una fase temprana, no siempre, o cuando hay una cialodenitis linfocítica focal, es que hay uno o más focos conglomerados y algo muy importante, alrededor de un tejido sano. Y ya por otro lado, la cialodenitis crónica esclerosante, que son o cambios avanzados de la enfermedad o fibrosis por la edad. Entonces ahí entramos como en una discusión. Lo que no puede ocurrir, bueno, y lo bueno es que como no puede ocurrir, no lo quiero enseñar y no se ve bien, no puede ocurrir que no hay biopsia de glándula salival en el tejido. Y eso, pues no quisiera hablar mal de otros colegas, pero generalmente nos ha ocurrido en colegas de otras especialidades que no son nuestra especialidad. Nosotros somos formados para hacer esta biopsia de glándula salival. Cuando lo remiten a otro especialista, infortunadamente no han tenido la formación y nos llega el tejido por el patólogo que a pesar de múltiples cortes hay tejido epitelial. Hay un par de estudios que comparto, este es del doctor Tobón y colaboradores de Cali, en donde nos mostraron que hasta hace unos años, esto fue publicado en el 2020, la principal modo de lectura del Chisholm y Mason, lo que nos lleva a pensar que debemos cambiar un poco, menos falsos negativos, pero pues hay un porcentaje de pacientes que se nos puede quedar por fuera, es decir, se clasifican a la alta con Chisholm y Mason, a la baja con el Focus Score. Yo les recomiendo este artículo a todos los que estén interesados y es el artículo separados, es decir, que sean fragmentos separados y si son pequeños, en total se debe disponer de 8 milímetros cuadrados, es decir, tampoco es que se necesite una cantidad tan grande de tejidos. Algunos proponen que los patólogos hagan varios cortes, si en el primer corte no encuentran focos, que hagan otros cortes y la interpretación del Focus Score se debe hacer cuando hay tejido sano adyacente, lo que algunos han criticado porque dicen que si ya hay fibrosis en una enfermedad avanzada, pero hay un Focus Score, hay un foco, debería contarse. Entonces allí como que hay alguna discusión todavía. ¿Y por qué? Este es un artículo relativamente más reciente del 2018 que nos muestra que los pacientes con Sjögren pueden tener estos otros hallazgos como atrofia, fibrosis, dilatación ductal e infiltración grasa. Y ya para terminar, pues les muestro entonces cómo es el reporte. El reporte en general nos va a llegar con los datos de identificación general, con los hallazgos histopatológicos, ahí nos va a decir qué características, qué tamaño, cuántas muestras se recibieron, en qué fijador se recibieron. Luego nos va a decir ya los hallazgos microscópicos, lo ideal es que nos diga en cuántos milímetros cuadrados, cuántos focos se encontraron, si habían otros hallazgos como atrofia, fibrosis o dilatación ductal y finalmente el patólogo con estos hallazgos puede llegar a hacer un diagnóstico. Doctor Villota, llegamos siendo las 19 minutos y 22 segundos a las conclusiones. Entonces, pues la biopsia de glándula salival menor es un procedimiento de gran importancia para la clasificación y el diagnóstico del síndrome de Sjögren. Dentro de los criterios clasificatorios es tal vez a la par que el anti-Ro, uno de los criterios que tiene mayor peso dentro de esta puntuación. Hay diferentes técnicas. Especialmente, pues esta es la de menor morbilidad y tiene mayor precisión, siendo igual a la que se hiciera en una glándula salival mayor. Pero es importante que conozcamos los detalles de la técnica e idealmente, por lo que comentamos que no debe pasar, pues sería ideal que sea realizada por el reumatólogo. Ojalá pudiéramos dialogar con los grupos de patología de los centros donde nos encontramos, que eso es muy importante también, y siempre pues buscar que este grupo de patólogos se vuelva cada vez más experto en realizar el puntaje por focus o el Focus Score y ojalá, como vimos, faltan todavía muchas investigaciones, implementemos los estudios de investigación en nuestra población y eso nos motive. Quiero agradecer nuevamente a la Junta Directiva y al comité organizador por tenernos en cuenta en esta conferencia. Doctor Villota, gracias. A la FUCS y a Biomap IPS, de donde tomamos pues en nuestro cotidiano los pacientes para poder compartir el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes.
Adrianita, muchísimas gracias, excelente conferencia. Me ha gustado este tópico porque con el doctor Mantilla, doctor Adriana, hace mucho tiempo se dejó sembrado y veo que la herencia ha servido. Doctor Adriana, ¿y usted no usa el helado, el hielo? El helado, sobre todo el cholao. Doctor, como usted no me quiso dar más minutos, yo no pude hablar de lo del helado, pero entonces es verdad, algunos sugieren usar un paquete frío, pero como la doctora Bellota dijo que en Irlanda usaban todo súper estéril y súper costoso, aquí una paleta bien comida después del procedimiento también podría funcionar. Entonces sí, doctor, eso lo dejo como, esto no quedó grabado, que es lo importante, y nuestro colega el doctor Mantilla utiliza diferentes tipos de